Si aún tienes una gota de respeto hacia mí en nombre de todo lo que vivimos, tú vas a contarme esa historia y lo vas a hacer ahora. A ver, Teresa Cristina, ¿es tu hermana? Sí. Mi intuición me dice que esa tipa algo va a hacer. Y mi intuición me acaba de gritar en el oído. Repito, ¿confirma o no todo lo que le pregunté? Adiós. Bye, bye. ¿Y ahora qué va a ser de la vida de mi reina del Nilo? No lo sé. Entonces, hay otro secreto. Exactamente. Me llaman marido en alquiler. Todo va a salir bien, como siempre sucede. Mire. Mire. Pastilla. Eso. Yo se lo prometo. Y ahora vamos a dormir hasta mañana y será un nuevo día. ¿Está bien? A ver el pasito. Venga, mi reina poderosa. Venga. Venga, mi reina poderosa. Cabecita en la almohada. Y nada de pensar tonterías. Sábanas de hilo egipcio para protegerla del frío. Y cerremos esos lindos ojitos. Por favor. Los ojitos. Ay, no quiero apagar esa porquería. ¿Cuál es el problema, criatura de las tinieblas? Ninguno, Florecita del Desierto. La portería está llena de periodistas queriendo hablar con tu patrona. ¿Qué hago? Bueno, aprovecha que la Antártida se está derritiendo y mandas a toda esa gente a vender bikinis a los esquimales. Broncosaurio. Duerma bien, mi reina. ¿Tú conociste a Carlota Valdés? Recuerdo el nombre vagamente. Como también recuerdo a mis padres comentar de alguien internado en un manicomio. Pero con el paso del tiempo ya no se habló más. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que Teresa Cristina, con quien me criaron todos estos años, quien se abanderó de sus derechos de hija primogénita, a quien amo a pesar de todas las cosas. Esa persona, Teresa Cristina, no es mi hermana. Juan Pablo, antes de que te vayas tenemos varias cosas de la empresa que tenemos que hablar. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue así? Va a buscar a Teresa Cristina.
Ay, Marcia. ¿Te imaginas lo que debe de ser crecer creyendo que conoces la historia de tu familia, que sabes quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus raíces? Pero de pronto te das cuenta que no. Que nada de eso es lo que tú pensabas. Es como si te convirtieras en otra persona. Vine en el momento indicado, tal como me lo pediste. Pedí no, exigí. ¿Y será que ya podemos hablar o también tengo que esperar a que atiendas a tus pacientes? Beatriz, deja la ironía. Si te busqué más temprano es porque tú y yo tenemos que conversar. Así que, por favor, siéntate, que vamos a hablar larga y espero definitivamente. Por eso digo, todo el mundo tiene que saber en cuanto antes la verdad sobre Victoria. Eso no te corresponde a ti. ¿Ah, no? ¿Cómo no? Una madre tiene que velar por el futuro de sus hijos. Y la madre de esa niña soy yo. Por última vez, tú eres la donante del óvulo, no de la hija. Punto. Y si le dices a Esther, vas a causar un problema, no vas a sacar nada con eso. ¿Por qué no lo entiendes? Lo entiendo. Yo sé perfectamente cuál es mi situación. Alba, la que no se está esforzando por ver mi lado en esta historia eres tú. Yo me esfuerzo para tratar... Déjame hablar. Por más que yo intente ser racional, es imposible. Mis ganas de estar con mi hija, el deseo de estar con ella es más fuerte que la ciencia, que la ley, que cualquier otro argumento que tú quieras o puedas darme. Entonces no hay nada que yo pueda hacer. Si tú estás decidida a luchar por Victoria... Mientras tenga vida, no voy a dejar de intentar recuperar a Victoria. Voy a hablar con Esther, pero te voy a pedir una cosa. No hagas nada hasta ese momento. ¿Será que puedes hacer eso? Pues si no me estás mintiendo. De ninguna manera. Te doy mi palabra de honor. ¿Quién lo diría? Mi princesa, toda una mujer de negocios. ¿Y entonces, Eduardo aceptó ser nuestro padrino? No solo aceptó, dijo que estaba muy orgulloso con nuestra invitación. Ay, Rafa, qué maravilla. ¿Y Pati? Ay, le encantó la idea. Hasta quiso saber de qué color quiero que use su vestido. Fantástico, entonces no nos falta nada más. Ya le pedí a Juan que se encargara de organizar todo el papeleo. Tranquilo, Rafael. Ya está todo bajo control. Muchísimas gracias, hermano. Solo espero que me puedan invitar a su matrimonio. Ay, claro que sí. Tú y Esther serán los primeros en la lista. Rafael y yo queremos estar rodeados de todas las personas que son importantes en nuestras vidas. Y tú eres uno de ellos. Así es. Lo sé. Por eso me mandé a hacer un buen traje. ¿Ah, sí? Seguramente te vas a ver muy guapo. Bueno, voy a hacer las entregas. Chao. Adiós. ¿Y cómo está nuestra hermosa criaturita? Por ahora comportándose muy bien. Estoy loco por saber si es niño o niña. Ya dentro de poco tiempo lo vamos a saber. Te amo, princesa. Nosotros también te amamos. Cuando te vi, Madre, ¿podemos? Baja el volumen, que está durmiendo. ¿Está dormida? Sí. Es que me pareció mejor darle uno de esos calmantes, ya sabes. Hiciste bien. Mi princesita del desierto, ¿piensas que Nefertiti podrá superar este trauma? Ay, aunque ella no sea Nefertiti ni tenga sangre real, estoy segura. Al menos quiero creer que así será. ¿Y tú? ¿Está todo bien o ya pidieron una consulta con el psicólogo? No, no lo necesito, Rosario. Mi papá tiene razón, nada cambió. ¿Pero cómo no? Shh. ¿Y el huracán Carlota? No, ya pasó. Mi nombre puede hasta cambiar mañana para Patricia Valdés. No importa, sigo siendo la misma. Ay, eso me gusta. Patricia Valdés. Terecrí Valdés.
¡Ay, qué bueno está Rosario Valdés! Está chic. Chic. Rosario, cuando llegue Elsa, si yo no estoy en casa, ¿le puedes pedir que arregle mi habitación? ¿Y eso por qué? Decidí volver a casa. Ay, Pati, andaba mandando unos mails ahí en el cibercafé cuando me enteré de la noticia. Entonces ya estás al tanto de las últimas novedades de esta casa. Sí, Pati. No, sí, yo vi esa nota y dije, qué fuerte. Y por eso me vine volando para acá. Gracias, Elsa. Vamos a necesitar mucho de ti. Ay, Pati, es que... O sea, ahora entiendo por qué tu mamá es tan denigrante con nosotros. ¿Quién iba a pensar, no? Teresa Cristina Palmer, hija de una... Elsa, basta. Basta, por favor. No necesitas repetir los detalles. Yo ya lo sé todo. Sí, perdóname, Pati. No quería ofenderte. ¿Y ella cómo está? Mi madre está durmiendo. Ro le dio una de sus pastillas. Y es mejor así, porque así nos da un poco de tiempo para pensar y organizar las ideas. Pati, ¿tú cómo estás? Debes estar destrozada, ¿no? ¿Por eso? No. Por cierto, a Elsa le pedí a Rosario un encargo para ti. Decidí regresar a mi antigua habitación en esta casa. Para mí, fuiste, eres y serás la misma persona. El ser más hermoso y maravilloso que hay en este mundo. Pati, yo te amo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No te vas a quedar al resto de las clases? No, no puedo. La vieja cacatúa se cayó del caballo. Oye, todavía estoy como anonadado con esa historia. Así es, y aunque no lo creas, en medio de toda esta tormenta, besé a Patricia y me confesó que me ama. Ok. Lo admito. Sé que yo ya le había perdido como la fe a ese amor, ¿sabes cómo? Sí. Pero también sé que tú siempre estuviste seguro. Bien por ti, bien por ti. Así es, lo sentía, lo sabía, Daniel. Ahora tengo el camino libre para estar con la mujer que amo. ¿Y tú crees? ¿Yo voy a tener cabeza para la clase de patología clínica? No. Bueno, hombre, sé que es importante la medicina para ti. Pero sé lo mucho que significa Pati en tu vida, amigo. Así es. Y así me tenga que quedar toda la madrugada estudiando. Ahora voy detrás de mi felicidad. Suerte, matador. Amigo. Sí, lo vi en internet. ¿Ella es la hija de una empleada doméstica? Y bueno, al parecer la señora murió loca en el manicomio. Todo el estilo de doña Teresa Cristina Palmer. Que para mí salió a la mamá, ¿eh? De eso no me queda la menor duda. ¿O tú qué piensas? Que voy a volver al trabajo inmediatamente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué vas a ir a trabajar? Porque la gacela de Ro debe estar soltando plumas por todos lados. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver contigo? Celeste, despierta. Mi patrona necesita un hombre de verdad para que la ayude. Voy a vestir. ¿Ayudar? Seguramente lo dijo de forma metafórica. Sí. Eso. Descanse tranquila. Estoy aquí para proteger su sueño de reina. Viniste a chismear, ¿no? Bueno, mira, más o menos. Más bien vengo a sacarme de una duda. Ladra, pequinesa purgosa. Es que mira, a partir de ahora, cuando suene el teléfono, ¿qué debo decir? ¿Mansión Valdés? ¿O ex Mansión Palmer? ¿Qué digo? Ay, no te preocupes con detalles que son tan ínfimos como tu altura. Ay, Ro, pero es que yo necesito saber. Sí. ¿Qué digo?
¿Qué te parece Mansión Tutankamón? ¿Tutan qué? No, eso está muy difícil, Ruth. Ignorancia. Después conversamos y te explico, momia. Bueno, está bien. ¿Quién iba a decir, verdad? La lagartona convertida en lagartija. Entonces, estamos en paz. Totalmente. Pero si quieres saber la verdad, yo no estoy ni un poquito feliz con el cierre de esta historia. Quizá otra persona se hubiera podido alegrar, pero yo no. De cualquier forma, tu mayor enemiga está desmoralizada. ¿Pero por qué? ¿Porque no nació en cuna de oro? ¿Porque es hija de una empleada doméstica, por eso? Así es. Ella siempre se pensó y quiso que la vieran como un ser superior para poder humillar a los demás. Y no es así. Paloma, las cosas son muy complicadas. Claro que sí. ¿Y sabes por qué vinimos a este mundo? Para descomplicarnos. Sí, ¿verdad? Sí. Permiso. Griselda, yo sé que esto te va a parecer muy extraño, pero necesito un abrazo tuyo para tomar fuerzas. Claro. Entonces, tu papá sigue allá. Sí, pero solo porque yo se lo pedí. ¿Está bueno el té, Paloma? Sí, está rico. Y claro que tu padre debe estar ahí, claro que sí, en un momento como esto. Es lo menos que puede hacer Reinaldo en estas circunstancias. Patricia, tú sabes que siempre eres bienvenida en esta casa, ¿verdad? Pero tomando en cuenta el torbellino que está soplando en tu casa, pues... Justamente por eso, Griselda. En el momento más difícil de mi vida, tú fuiste una especie de refugio para mí. Por eso yo quise venir a hablar contigo. Tú sabes que una de las acusaciones que tu madre me hace es la de querer robarle la familia, lo sabes, ¿verdad? Yo sé que eso no es verdad, Griselda. Ay, hija. Te puedo decir así, ¿verdad? Claro que sí, Griselda. Lo que me parece, hija, es que de verdad siento mucho lo que está pasando con tu mamá. Y agradezco que no estés odiándome en este momento. ¿Sabes? Estoy muy feliz que hayas venido. Y te vas a poner muchísimo más feliz cuando sepas que Patricia y yo volvimos. Estamos juntos de nuevo. Desnudo estoy.